Buenas tardes amigos, bienvenidos a otra entrega de Capítulos de Historia. Hoy estamos al lado del monumento que recuerda al mayoral Pedro Carvallo, justamente sobre la calle Avenida Italia y el camino denominado Pedro Carvallo. A nuestra izquierda el camino se dirige hacia Paso del Horno, a la derecha el camino se dirige a Santa Teresa y luego hay un camino en el medio que es justamente el antiguo camino de las diligencias que llevaba desde el centro de la ciudad de Rivera hasta un lugar denominado Portones Negros, desde donde se enganchaba con el camino de la línea que llevaba hasta Massoller y luego hasta el departamento de Salto, concretamente a la estación Palomas, donde los viajeros de la diligencia podían embarcarse en el ferrocarril que los llevaba hasta la ciudad de Salto y desde ahí posteriormente en barcos a vapor hasta Montevideo. Pedro Carvallo nació en Pueblo Quintana, departamento de Salto, el 22 de enero de 1879. A los 13 años quedó huérfano de sus padres, Liberato Carvallo de Oliveira, descendiente de esclavos africanos, y doña Bernardina Ferreira, ambos de origen brasileño. Fue criado por sus tías y se dedicaba a la venta de pan casero, particularmente entre las diligencias que llegaban a ese lugar donde él vivía. Soñaba entonces con ser mayoral de una diligencia. En 1897, don Pedro concreta su sueño llegando a ser el conductor de la diligencia La Uruguaya, propiedad de Antolín Montiel, que hacía la carrera entre Salto y la ciudad de Rivera. Ya hemos transitado parte del camino que lleva a los Portones Negros. Por acá transitaban las diligencias con sus 8 o 12 caballos y el cuarteador que los tiraba rumbo a el camino de la línea divisoria. A nuestra espalda puede observarse la ciudad de Rivera. Cuando las diligencias venían arribando a la ciudad de Rivera, era posible ver desde la población la nube de polvo que levantaban las mismas. Algunos de los mayorales acostumbraban a anunciar su llegada a la ciudad con el toque de clarín, lo cual permitía que las personas se reunieran en torno a la plaza principal. En 1947, Alvear Méndez entrevistaba a don Pedro Carvallo y este recordaba sus tiempos como mayoral. Decía: la diligencia era mi compañera inseparable de interminables jornadas, mi confidente. A ella le confiaba mis cuitas cuando al atardecer, a pleno campo, se preparaba el churrasco entre el rangueo de las guitarras gauchas. Se llamaba La Uruguaya y era propiedad de don Antolín Montiel. En 1897 empecé como mayoral. Hacía la combinación con la diligencia también de don Antolín Montiel, que venía de Salto por Mataojo Grande. Empalmaba con la Uruguaya en Paso del Potrero y hacía el servicio a Tacuarembó con el Correo Nacional.
Estamos en el lugar denominado Portones Negros, primera parada del largo camino que realizaban las diligencias del Mayoral Carballo rumbo al Salto. Ustedes habrán visto el movimiento de la cámara, el estado ruinoso del camino. Queríamos de alguna forma reflejarlo para que tuviéramos una idea aproximada de lo que representaba ese viaje dentro de la diligencia, con 8, 10 o hasta 12 personas adentro de un cubículo pequeño, en un terreno de piso muy duro, pedregoso, camino de cuchilla, y que realmente los pasajeros, más que vivirlo, lo sentían profundamente en su cuerpo a lo largo del viaje. Cuando llegaban aquí a los Portones Negros, un lugar donde tenemos a mi espalda, a la derecha, un marco geodésico que indica la altura del terreno donde estamos, y luego los marcos pequeños que indican el camino propiamente de la línea divisoria. En este lugar se hacía el cambio de cabalgaduras que habían sufrido mucho con esta intensa subida, y se iniciaba un camino igualmente duro pero un poco más ameno hasta la siguiente posta, que era el denominado Marco de Barros, en la zona de La Aurora, donde hoy hay una hostería con ese nombre. Ese era el segundo lugar a donde llegaban las diligencias y hacían la reposición de caballos, y allí las personas podían realizar, tomar agua, comer, caminar un poco para distenderse de este difícil viaje. En 1982 tuvimos la oportunidad de entrevistar a Mosita Carballo, hija de don Pedro Carballo, y ella nos contaba un viaje que realizó con su padre y recordaba que las diligencias, en este caso la brasileña, era tirada por unos 10 caballos dirigidos por el mayoral y el cuarteador que iba delante de ellos. Se ingresaba a su interior entrando por detrás y tenía capacidad para 6 a 8 pasajeros. La partida, desde el centro de la ciudad de Rivera, se daba al toque de clarín. Las diligencias partían por la Cuchilla Negra, tomando el camino de Paso del Horno, luego los campos del Doctor Aguerre, y por allí subían a la sierra. En el camino se pasaba por lugares llamados marcos, caso el Marco de Barros, denominado así pues en ese lugar vivía la familia de Barros. Este lugar era una posta, paraje, donde se hacía una parada para descanso de los pasajeros y para cambiar los caballos. Luego se seguía pasando por el almacén de don Lorenzo Fernández Goñi, la comisaría de la Rosada, hasta Masoller. Aquí se hacía un extenso descanso para seguir viaje luego por Paso Balega, Cuchilla de Aedo hasta el Cerro Chato, ya en el departamento de Salto, y desde allí hasta Arerunguá. Recorriendo estos viejos caminos es posible sentir el repiquetear rítmico y justo de los cascos de los 10 o 11 caballos de posta, acompañando el vibrar del clarín con que anunciaban a lo lejos la llegada desde las lejanas tierras, la carta que traían, las noticias esperadas, las personas que volvían a su tierra.